Pasadas unas horas del episodio que se vivió en el último pleno ordinario de la Corporación de Torrelavega, desde la distancia, desde la serenidad y desde la responsabilidad del Grupo Municipal Socialista queremos hacer una valoración de lo que allí sucedió, de nuestra visión en ello y de la situación que genera y de los motivos. Nos parece enormemente preocupante la actitud del alcalde de Torrelavega, que ante la presencia numerosa e importante de representantes y colectivos de la ciudad de Torrelavega, siempre se habla o se habla más del Grupo SNIACE, se habla del grupo de trabajadores de Golden Line Conecta, estaban representantes también de la plataforma de afectados por las hipotecas, había representantes de distintos colectivos vecinales y sociales que se habían acercado a uno de los actos más importantes que tiene una corporación, que es aquella toma de decisiones para cambiar lo que ocurre en la ciudad y para establecer también medidas. Había una reclamación y una reivindicación constante al abandono que el alcalde de la ciudad, Ildefonso Calderón, ha venido sometiendo a algunos de esos colectivos enormemente preocupados por una situación de despido laboral, que están siendo los principales afectados por las medidas de la reforma laboral y de los recortes que los gobiernos de Rajoy y de Nacho Diego, y espléndidamente aplicados y defendidos por Hilde Calderón y su equipo, se está viviendo en Torrelavega, una ciudad que tiene casi un 28% del desempleo, más del 50% de esas personas sin ningún tipo de cobertura, a las que el alcalde de la ciudad les ha dado la espalda. Cuando esos colectivos se acercaron al pleno de la corporación era para reivindicar que el alcalde los escuchara, hablara con ellos, trabajara ante las administraciones o ante las empresas para que se diera un cambio a la situación. Es la primera vez que sucede lo que vivimos, y con verdadera tristeza y preocupación, los socialistas en el último pleno. Durante casi 1 hora y 3/4, el alcalde permaneció impasible, indiferente, hierático, frío y totalmente ausente de esa realidad, como lo venimos denunciando en los últimos meses. Sin un gesto de acercamiento a ninguno de esos colectivos, sin ningún gesto de acercamiento a ninguno de los problemas que la ciudad vive y tiene, sin ningún tipo de acercamiento tampoco a los grupos de la corporación, ni siquiera para contrastar qué podía hacer y qué tenía que hacer o cómo lo veíamos. Pero hay un elemento que es preocupante y que a nosotros nos parece que intentó pasar de soslayo el alcalde de la ciudad. Dentro de los puntos del orden del día, saben que unos van con dictamen para ser votados y otros son mociones que pueden presentar los distintos grupos. Había uno, el punto que en ese orden del día del Pleno iba recogido como una dación de cuenta, el 2.32, que hablaba de la situación financiera del Ayuntamiento de Torrelavega. Y ese punto no quería el alcalde que en ese momento, ni nadie de su equipo de gobierno, pudiera ser comentado, porque refleja de forma muy clara algo que es una preocupación, y es que ya no podemos hablar en el Ayuntamiento de Torrelavega que estamos en una situación financiera buena ni que tenemos nuestra economía saneada, sino todo lo contrario. La intervención municipal y ese documento que ya firma la concejala responsable de Hacienda dice que hay graves incumplimientos en el plano financiero y que exige medidas importantes. Y ese era el inicio de un pleno que iba paralelamente acompasado de aquellas demandas y exigencias de los colectivos y de esos ciudadanos a los que el PP con sus medidas ha roto su proyecto vital, le ha dado la espalda, y además el alcalde de la ciudad se atreve a decir: hemos hecho todo lo que teníamos que hacer por SNIACE y en los demás casos no podemos hacer absolutamente nada. Ante un hecho como este, los socialistas posiblemente debiéramos de habernos levantado y haberle dicho a Ildefonso Calderón que ante esa soledad a la que deja a los ciudadanos, ante esa espalda que sigue dando a los ciudadanos, no cuente absolutamente con nosotros. Le hemos pedido muchas veces que reivindique, que se ponga en la cabeza de la manifestación, que le exija a Nacho Diego, que cuando vaya al Parlamento no sea un diputado mudo, al que no le hemos oído hablar nunca ya de Torrelavega, el que no ha reivindicado por Torrelavega, sino que en numerosas ocasiones levanta la mano en el Pleno del Parlamento y es el que hace el voto número 20 y jamás se ha atrevido a romper una lanza en favor de su ciudad ni de la gente que aquí vivimos y que padecemos de forma muy dura esos recortes del gobierno de Rajoy y esas medidas de las que él también es uno de los máximos responsables y exponentes en su defensa.
Y ante una situación de un abandono, de una dejadez en la postura de ese alcalde, quizás tardamos 1 hora y 3/4, tardamos más tiempo para decirle al alcalde que si sigue en esa decisión y que si sigue de espaldas y que si no es capaz de generar confianza y si no es capaz tampoco de defender a la ciudad como alcalde, tiene que ser honesto y tiene que tomar una decisión importante porque la situación le supera. Y no podemos estar en absoluto de acuerdo con las valoraciones que ha hecho de las actitudes de quienes se vinieron a manifestar democráticamente en el órgano que representa a la ciudadanía de Torrelavega. En esas declaraciones y con esa actitud, que no cuente Hilde Calderón que le vayamos a apoyar, ni personal ni políticamente, ni vayamos a apoyar al alcalde de Torrelavega. Porque tenemos una larga trayectoria, los socialistas en esta ciudad, de gobierno y de oposición, y fíjense qué curioso, que solamente ocurren estas cosas de provocar esa situación en un pleno cuando los socialistas estamos en oposición. Porque la otra vez que también se vivió una situación parecida y se celebró después un pleno a puerta cerrada, se celebró cuando el equipo de gobierno le formaban el Partido Regionalista de Cantabria y el Partido Popular, siendo alcalde un alcalde regionalista. No, así no se pueden dar pasos. El alcalde de Torrelavega está obligado a escuchar a los distintos ciudadanos y a tener la cintura y la sensibilidad y a llevar esas demandas ante las administraciones que correspondan. Que sean otros los que sigan diciendo que no a la ciudad de Torrelavega, como lo está diciendo Ignacio Diego y su gobierno. Que sean otros que digan que no a la ciudad de Torrelavega, como lo está haciendo Rajoy a través de Montoro y de otras medidas. El último documento le tenemos en el borrador de los presupuestos generales del Estado. Pero al alcalde de la ciudad no se le puede permitir que haga las cosas que está haciendo y que siga dando la espalda a una ciudad que en 2 años ha perdido una situación casi privilegiada que tenía y que ha perdido una parte de esa referencia tan importante que tiene en la comarca y que tiene en Cantabria. Y eso tiene un máximo responsable, ¿eh? Y a ese máximo responsable, los socialistas, apelamos, porque fue la fuerza política más votada. Y porque hubo otra fuerza política que a lo largo de esta legislatura y desde el inicio de la legislatura no ha querido que cambiaran las cosas. Así que vamos a situar en cada plano a quien le corresponde y quien tiene las responsabilidades, y les vamos a decir que los socialistas tomamos las decisiones nosotros, no nos vienen impuestas absolutamente por nadie, ¿eh? Tenemos una larga trayectoria como partido, un partido que es muy coherente y un partido que en los mejores y en los peores momentos, en el gobierno y en la oposición, siempre tiene como referencia los intereses de los ciudadanos. Y tiene proyectos muy claros y defiende todas y cada una de las decisiones que estamos adoptando. Y lo que no le vamos a dejar pasar al alcalde es que nos impidiera al resto de la corporación, pero fundamentalmente nosotros hablamos del Grupo Municipal Socialista, eso que quede muy claro, estamos hablando de cómo trabaja el Grupo Municipal Socialista. Lo que no le vamos a permitir es que no deje que de la toma de decisiones de los puntos que se trabajan en los plenos no nos deje participar y decida en la continuidad de un pleno, que ya veremos cómo quedan todos los informes del secretario y demás, decida qué puntos se tocan y cuáles no. Nos alegra, eso sí, que decidieran no tocar las mociones socialistas, porque las hemos firmado nosotros y las vamos a defender nosotros. Pero nos ha impedido participar de un debate y de la toma de decisiones de temas importantes, y eso no queremos dejar tampoco que pase de soslayo ni que dejen las cosas tal y como han quedado. Esto tiene un responsable, esa situación que se vivió y que se generó a lo largo del periodo, en el plazo que estuvimos en ese pleno de ordinario de la corporación, y el máximo responsable siempre es quien gobierna, de lo bueno y de lo que no es tan bueno, de cuando los proyectos salen bien y de cuando se toman decisiones equivocadas. Y me hubiera gustado, y nos hubiera gustado a los socialistas de Torrelavega, que el alcalde iniciara su declaración en una comparecencia ante los medios y de forma pública, pidiendo disculpas por la actitud que tuvo en un pleno. Porque desde el silencio y el aislamiento no puede pretender que las situaciones vayan bien ni que se solucionen ninguno de los temas. Y como nosotros estamos trabajando en la ciudad de Torrelavega, pues tenemos también, por un lado, que explicar y valorar
¿Cómo nos sentimos en ese pleno? ¿Cómo sentimos que tenía que haber trabajado el alcalde y haber tenido ese gesto de acercarse a los representantes de esos colectivos a los que en ningún momento tuvo ni hizo el ademán de hacerlo y que tampoco tuvo ni siquiera la intención y el ademán de acercarse al resto de los grupos de la corporación, porque en la anterior legislatura, aquella en la que estábamos en oposición, sí que nos pidió el alcalde una visión de qué hacía en aquel momento del pleno? Esto no es el único que toma decisiones, y desde la soberbia y desde una actitud altiva, desde luego que no se construye, sino todo lo contrario. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torravega siempre hemos estado defendiendo los intereses de los ciudadanos. Cuando nos dan su confianza para que gobernemos, lo hacemos de la mejor manera que sabemos. Y cuando no tenemos esa confianza y estamos en la oposición, también trabajamos por y para los ciudadanos de Torravega. Por eso, y como no pudimos hacerlo en el anterior pleno ordinario, por todo lo sucedido, los socialistas sí queremos seguir hablando de los problemas de la ciudad de Torravega. Sí queremos hablar y buscando soluciones para la ciudadanía. Y queremos saber qué piensan el resto de partidos políticos de los temas que se quedaron sobre la mesa el pasado martes y que a nosotros nos parecen fundamentales. Uno de ellos, ya ha hecho referencia también Blanca, que es la situación financiera por la que pasa el Ayuntamiento de Torravega. Con los informes que tenemos, vemos que la buena gestión que habíamos realizado los socialistas en las pasadas legislaturas, con una economía totalmente saneada en este ayuntamiento, ha pasado a mejor vida, por decirlo de alguna manera. El Ayuntamiento de Torravega ya no es aquel ayuntamiento que tenía sus cuentas totalmente saneadas y que tenía dinero para invertir y para trabajar por los torraveguenses. De eso queremos hablar los socialistas, queremos saber qué piensa el Partido Popular, que gobierna, pero queremos también saber qué piensan el resto de partidos políticos y qué decisiones tomarían y tomarán con esta situación financiera por la que atravesamos. Otro de los puntos importantes que no pudimos debatir y que era fundamental también para nosotros era una moción que presentábamos respecto a los trabajadores de Isniace, respecto a la fábrica de Isniace. En ella pedíamos que el Consejo de Administración de Isniace procediera a la reapertura de la empresa y pedíamos que los gobiernos, tanto regional como nacional del Partido Popular, asumieran y cumpliesen con los compromisos a los que habían llegado. Con el Gobierno de la Nación hablamos del famoso céntimo verde, que sí que dicen van a reformar la ley energética, pero todavía no está sobre la mesa y eso puede afectar de forma muy importante, ya no solamente a Isniace, sino a varias empresas de Torravega y de la comarca. Y también a Nacho Diego, que mucho habla de que ha hecho todo lo posible, pero todavía estamos esperando a que vaya al Parlamento con una ley en la que reduzca el canon de saneamiento, como había venido diciendo. Y, en tercer lugar, habíamos presentado también los socialistas una moción hablando de la extrema situación y la delicada situación por la que está atravesando nuestra ciudad, sobre todo desde un punto de vista industrial, que afecta, lógicamente, y produce crisis social y económica en nuestra ciudad. Hablamos de Torravega, ciudad con casi un 28% de tasa de desempleo, muy superior a la media nacional, muy superior a la media regional, y que creemos que está siendo totalmente abandonada por el Gobierno regional, por el Gobierno de la Nación y con un alcalde que no reivindica lo suficiente ante las administraciones superiores. En esta moción pedíamos que se declarase a Torravega como ciudad que necesita urgentemente de una reindustrialización. Pedíamos que en los próximos presupuestos regionales del 2014 el Gobierno del Partido Popular de Nacho Diego destinase una partida específica para trabajar por y para Torravega, y esperamos que podamos hablar de estos temas que nos parecen tan importantes, porque los concejales del Grupo Socialista hemos solicitado en la mañana de hoy un pleno extraordinario con estos 3 puntos para que el alcalde lo convoque en el plazo de 15 días, que es el que le da la ley, que nos convoque a todos los grupos políticos a este pleno extraordinario en el que queremos hablar de estos 3 temas que nos parecen fundamentales para los torraveguenses y que queremos saber qué piensan de cada uno de ellos, todos y cada uno de los partidos políticos de esta corporación.
porque los socialistas, cuando presentamos las cosas y cuando hablamos, lo hacemos por nosotros mismos y no vamos a consentir o no vamos a permitir que otros hablen por nosotros o que quieran poner palabras nuestras en su nombre.